Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bien, gracias. 15%, ¿cómo se puede Bueno, empezar a entablar una exposición, una argumentación de parte del gobierno nacional para ofrecer eso? bueno, no, para nosotros es un sinsentido total, más grave todavía el hecho de que fue la primera oferta, fue la segunda oferta en mayo y fue la tercera oferta 3 meses después, en agosto. Es decir, Ahí es donde yo no entiendo nada. Porque que esta oferta haya sido realizada en febrero, digo, bueno, uno le puede encontrar una explicación, tienen una lógica porque ellos esperan tanto de papá, papá. Ahora, a medida que fue pasando el tiempo, se les fueron quemando los papeles y esa lógica que ellos tenían de una inflación determinada se les fue aplastando y se fue disolviendo. Tal es así que hoy tenemos la realidad que, por ejemplo, y así como vamos a nombrar a los profesores universitarios, tenemos que hablar de muchos gremios en la República Argentina que arreglaron un determinado aumento y la realidad los sopapeó de un lado y del otro. Hasta ahora ustedes llevan cobrado 10,8% desde el aumento al cual ustedes no arreglaron. no, no, no. El 10,8% se lo dieron, digamos, Por decreto, por Sí. imposición. por decreto, por imposición. Pero digo, ¿cómo pueden seguir manteniendo un 15% en total para lo que resta bien cuando ya hoy tenemos un 20% en lo que lleva el año? Bueno, Es una barbaridad, esto es un cinismo. Total. A ver, aclaro alguna cuestión. Vamos a cobrar el 10,8, ¿Sí? porque todavía no lo cobramos, porque es agosto, o sea que lo vamos a cobrar en septiembre. Ya lo definió unilateralmente el gobierno, que en realidad también hay que aclarar que es un 5% que cobramos en mayo sobre el salario de febrero, el que había sido recompuesto por la cláusula gatillo que sí tuvimos el año pasado, que tuvimos una recomposición del entre el 2,1 y el 2,3%, variando, depende de la dedicación, de los cargos, perdón, de las categorías. Bueno, sobre ese salario nos aplicaron el 5% y ahora sobre ese mismo salario nos van a aplicar un 5,8%. No es acumulativo, o sea, no es que vamos a recibir sobre el salario que estamos percibiendo hoy un 5,8%, lo cual hace irrisorias las cifras. Cuando uno ve, hoy nos llegó el instructivo de liquidación de los saberes, qué sé yo, hay incrementos de 500 pesos, de 800 pesos. A ver, el incremento más alto que hay es 1.900 al básico de un profesor titular de dedicación exclusiva, que es una vez rara en la universidad, digamos. No somos la mayoría de los docentes profesores titulares de dedicación exclusiva, ¿no? Y además, ni hablar de que no se ingresa a la universidad siendo profesor titular. Quienes hemos ingresado, bueno, en mi caso particular, yo ingresé inclusive como lo que antes se llamaba ayudante alumno, y luego fuimos pasando por los distintos cargos, categorías, con concursos de por medio y demás. Bueno, o sea, realmente esto es lo que no se entiende, justamente, que después de haber rechazado 2 veces el 15% y que la realidad se impuso o puso sobre la mesa la claridad de por qué era ese rechazo, insistan con ese 15%. Y como lo volvimos a rechazar, dijeron, bueno, perfecto, no quieren el 15%, nosotros a cuenta vamos a aplicar este 5,8 a partir de agosto, no acumulativo, y vamos a seguir conversando siempre y cuando no haya medidas de fuerza. Se entiende, además, el gobierno sí lo ha declarado, el ministro Finocchiaro, que está bastante ausente de las discusiones y al menos no da una... Sí explica, porque no sabemos qué cuentas hacen realmente. Es un desafío tremendo para quienes transitamos la universidad, porque ellos dicen que con este 5,8 sumado al 5 ya estamos igual que la inflación. Cosa Ahora, que, Mariana, la realidad de los docentes es tremenda, ¿no? Pero la semana pasada con el rector charlábamos también la realidad de los alumnos, sí, que hoy están también con ustedes apoyándolos en la lucha. totalmente. Y fueron los que promovieron la carpa en todos los rectorados de la República Argentina, en La Puerta, para visibilizar el conflicto.
exactamente. A ver, nosotros entendemos que, pero, a ver, entendemos que el problema de los estudiantes no es solamente que los docentes no estemos dando clase, ¿no? Creo que esto hay que entenderlo con claridad. El problema de los estudiantes hoy es que tienen cada vez más restringidas las posibilidades de ingreso, de permanencia y de egreso de la universidad. Los estudiantes hoy ven que el boleto, la tarifa de colectivos, el alquiler, la los comida. Alquileres. Entonces, bueno, está atravesado por una problemática que, como decías, también atraviesa a todo el conjunto de los trabajadores. Porque es cierto que, salvo creo 2 gremios que han logrado un 25% aproximadamente de recomposición salarial, el resto están muy por debajo. Si bien algunos lo han hecho con cláusula gatillo y se va cumpliendo hasta aquí la cláusula gatillo, tal cual su nombre lo indica, se dispara automáticamente si la inflación medida por el INDEC supera lo pautado en la paritaria. Pero nosotros ni siquiera esa posibilidad nos dicen conversamos, y nosotros ya sabemos qué es conversar. Conversar, si hoy niegan la realidad de la inflación, la cláusula gatillo nos garantizaría decir, es tanto, se aplica. Hoy ser docente es igual a la carpa blanca docente de los 90 y ser alumno es la misma condición, más o menos de los 90. A ver, creo que con diferencias, ¿no? Porque no en vano han pasado cosas y hemos transitado otros caminos, pero yo creo que sí en algún punto lo que estamos dando es una fuerte pelea en estas épocas donde, bueno, algunos lo llaman retorno al neoliberalismo, no importa cómo lo llamemos, lo que nosotros sí estamos viendo es que así como en aquellos años hubo un fuerte intento de privatización de la educación, sobre todo desde la universidad cobrar pública, aranceles, la disputa era por eso. Exactamente. A ver, nosotros seguimos con una ley de educación superior y esa es una deuda que venimos reclamando a todos los gobiernos desde cuando se promulgó esa ley hasta la fecha, una ley que, entre otras cosas, hablaba de arancelamiento, entre otras cosas, hablaba de que cada universidad fijara los salarios de sus docentes, cosa que nosotros creemos que eso tiene que haber un salario único para todos los trabajadores, que bueno, hasta el momento lo hemos podido mantener y es más, avanzamos porque en 2015 logramos imponer el convenio colectivo de trabajo, nos llevó muchos años de lucha, que es lo que decimos que nos dio nuestro certificado como trabajadores, porque ahí también hay otra cuestión. Creo que la universidad se la ve desde el imaginario, desde cierto imaginario, como el lugar del conocimiento, de la generación, la transmisión, lo cual es verdad. Es real. Pero, a ver, eso es trabajo. Es decir, el conocimiento no se genera espontáneamente. La UNL aquí en Santa Fe tiene 10.000 puestos de trabajo, una cosa así, ¿no? Pero a ver, claro, pero digo, es trabajo en el sentido que no es vocación, no es por amor al arte, no, es un trabajo que ustedes están realizando para vivir de eso. Exactamente, para vivir de eso. Y doble o nada sería ser profesor universitario o docente universitario e investigador. La verdad, a ver, es pasarla pésimo. Exactamente. Es pasarla peor todavía. Hoy el sistema científico-tecnológico estatal está también muy golpeado. De hecho, vemos lo que pasa con CONICET, con sus becarios, con sus investigadores. Se congelan los estipendios para becarios, no se los considera tampoco trabajadores, se cierra el ingreso a las carreras de investigador, problemas en el INTA, en el INTI, es decir, en todos los organismos del Estado que tienen que ver con la investigación y que deberían estar pensando en propuestas como creo que se venía haciendo para un desarrollo sustentable del país, sin embargo hoy están cercenados. Bueno, de hecho también todos estos sectores van a estar convergiendo con nosotros, en particular mañana, que vamos a tener un día intenso de actividad dentro de este cese total de actividades, ¿no?